Seven es una película de suspenso y drama estrenada en el año 1995, dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman. Recordada como una de las mejores películas de Fincher por la crítica y el público, todo lo que Seven tiene de espectacular también lo tiene de revolucionaria. En este video vamos a analizar por qué Seven, tras su estreno, cambiaría para siempre la forma de hacer cine en la década posterior. Así que sin más preámbulos, comencemos. En su trama, el detective David Mills es designado a reemplazar al veterano William Somerset, quien está cansado de los crímenes y el deterioro de la ciudad. Pero un nuevo asesino en serie ataca, y Somerset se queda atrapado en el caso por 7 días más. El asesino simboliza los asesinatos como una especie de castigo por el supuesto pecado capital que han cometido. Él quiere exponer a la gente que comete esos pecados en la vida diaria sin pensar en las consecuencias. Lo primero que la mayoría podemos notar al ver Seven es la atmósfera. Desde la primera escena hasta la última, nos dicen que la película nos va a perturbar. Y esta particularidad es aún más notoria si nos ponemos a pensar que para el año en el que se estrenó no habían películas de este tono, ese ritmo y esa estética. Miles de películas tomarían este camino de oscuridad, de, por así decirlo, apagarle la luz a Hollywood y animarse a contar más historias donde el loco o el malo ganaba. Desde la investigación del primer asesinato es en donde Seven resalta y se pone un paso adelante de cualquier otro tipo de thriller policial. Y es que es precisamente esta escena la que establece quiénes son sus protagonistas, la ciudad, el curso de la investigación, el tono de la película y hasta revela información sobre el asesino que aún no aparece en pantalla. Al ingresar, Mills tiene una pelea con el policía cuestionando su trabajo acerca de cómo revisaron el cuerpo de la víctima y la escena del crimen, mientras que Somerset está molesto por esto. Él está muy acostumbrado a la corrupción y a la falta de importancia con la que la policía trabaja. Acá, inmediatamente se muestra quién es cada uno. Ni bien ambos detectives ingresan al departamento, la tensión empieza a aumentar. Vemos planos de cucarachas, mugre, oscuridad, comida podrida, estableciendo rápidamente el tono del resto de la película. Todo esto sucede en una ciudad que llueve en todas las escenas, excepto en la última, una ciudad a la que no le conocemos el nombre en todo el film. Es así entonces que tenemos a los dos protagonistas encarnados por Brad Pitt y Morgan Freeman. Por un lado tenemos a David Mills, y su arco va a ir mostrando un deterioro personal y espiritual. Cuando llega a la ciudad por primera vez, está emocionado y listo para trabajar. Se toma su trabajo en serio y sigue todo al pie de la letra. Somerset, por otro lado, es veterano y tiene muchos años haciendo esto. Por eso demuestra calma y cautela y conoce cómo trabaja la policía. Él al principio trata a Mills como a un novato. Durante todo el metraje nos dan pistas de la ira de Mills. En esta escena, por ejemplo, cuando saca al fotógrafo en las escaleras y se altera. Somerset incluso le dice que no se deje dominar por sus emociones. Luego en la persecución a Doe, o rompiendo su puerta más tarde. Ya veníamos teniendo todas estas señales desde antes. Uno de los puntos más interesantes es la gran cantidad de significados que podemos encontrar con el mismísimo título de la película o los asesinatos. El más básico es el que 7 son los pecados capitales. Sucederán entonces 7 asesinatos, que representarán esos pecados. Pero hay más. El tiempo que transcurre en la película son 7 días en una semana. Somerset se va a retirar de la policía en 7 días. Y por último, cuando llega el paquete en la última escena, lo hace a las 7:01 p.m. Pasemos a analizar los asesinatos cometidos. El primero es la gula, representada por el hombre obeso. La gula es un deseo de consumir mucho más de lo que uno necesita, generalmente vinculada a los alimentos. Su castigo en el infierno correspondiente era el de ser forzado a comer ratas, sapos o serpientes. Podemos coincidir en que el espagueti no se parece para nada a las ratas o los sapos, pero John Doe se encargó de que el pecador sintiera que estaba en el infierno. El hombre obeso fue encontrado en su departamento con sus manos y piernas atadas, hundido en su propio excremento y con su cara en un bowl de espagueti. En la autopsia, el doctor menciona que algo le causó una hemorragia interna en su estómago y él mismo reventó. Somerset más tarde va a la casa de la víctima y descubre que detrás del refrigerador el asesino dejó una nota citando a Paraíso Perdido de John Milton con la palabra gula escrita en la pared. El número 2 es la codicia y es el asesinato a Ellie Gould. La codicia es el deseo de querer riqueza y bienes materiales, ignorando cualquier tipo de espiritualidad. John obligó a Gould a cortarse 1 libra de carne, dejando un mensaje que cita al mercader de Venecia: 1 libra de carne, ni más ni menos, sin cartílagos ni huesos.
solo carne. John creía que Gould hizo todo su dinero mintiendo y defendiendo a violadores y asesinos, así que le hizo pagar con 1 libra de carne. El número 3 es la pereza, representada con Víctor. La pereza es catalogada como la tristeza de ánimo que nos aparta de las obligaciones espirituales y el trabajo. John deja una pista en la escena del crimen de Ellie Gould. Detrás del cuadro, los detectives encuentran las palabras "Help me", escrita con huellas digitales. A la mañana siguiente, encuentran la huella que coincide con la escritura. Es de Víctor, o Theodore Allen. Víctor tenía un largo historial de enfermedades mentales, además de causas de robo, drogas e intento de violación a una menor. Ellie Gould lo representó en la corte por este caso. Cuando van a su casa, lo encuentran atado a su cama, con su cuerpo tremendamente deteriorado, casi muerto, y su mano izquierda amputada. Estuvo atado por 1 año entero y se tragó su lengua. John se tomó la paciencia de esconder la existencia de Víctor pagándole la renta. La pereza está representada en cómo quedó el cuerpo de Víctor, sin capacidad de moverse, ver la luz o incluso declarar ante los oficiales qué es lo que le pasó y quién lo torturó así. Número 4 es la lujuria, representada con el asesinato de la prostituta. John Doe obligó a un extraño a colocarse un arnés con un cuchillo y usarlo como si fuera un dildo, y amenazándolo con un arma, lo obligó a tener relaciones sexuales con ella utilizándolo. Número 5 es la soberbia, representado en la mujer hermosa. Esta vez, John le dio a su víctima la posibilidad de elegir. La elección para que deje su soberbia en considerarse hermosa atrás. Una de las manos de la mujer estaba pegada a un frasquito de pastillas para dormir y la otra estaba pegada a un teléfono. La elección era justamente llamar y pedir ayuda y ser desfigurada, o tomarse las pastillas y suicidarse. La mujer decide llamar por teléfono. John le cortó la nariz, la cara y luego la asesinó de todas maneras. Número 6 es la envidia, representada con el mismísimo John Doe. Doe era un fantasma para el sistema, adinerado, culto y no tenía ningún registro policial. Al final, nos enteramos que odiaba que la gente vaya pecando en la vida cotidiana y nadie haga algo para impedirlo. Por eso, él creía que estaba sirviendo a Dios al juzgarlos. A pesar de todo, John envidiaba una vida normal. Y se lo dice a Mills en el mejor momento de la película. Como envidiaba la vida normal que David tenía, se consideró a sí mismo como un pecador. Número 7 es la ira, representada con David Mills. Toda la secuencia que revela este pecado es una de las mejores escenas de la industria cinematográfica. Tras envidiar la vida que Mills tenía, John Doe quiere que él mismo sea quien castigue su pecado. Y si David hace esto, él cometería el último pecado de la lista: la ira. John manipula a David diciéndole que su esposa le rogó por su vida y le revela que ella estaba esperando un bebé. Al enterarse de esto, Mills no puede soportar el dolor y tras dudar, es incapaz de controlarse y termina disparándole a John repetidas veces, culminando su misión. Seven es en donde David Fincher salió a la cancha a demostrar de lo que estaba hecho. Tras las críticas que recibió por su tercera parte de la saga Alien, y luego de venir de crear grandes videoclips para cantantes poperos y comerciales, muchos habían puesto en duda su capacidad como director. Y lo que logró es darle vida a una película atemporal. Y lo que la hace atemporal no es solamente su brillante plot twist. Fincher logró un impresionante balance entre lo real y el estilo que encontró para hacer la película. Porque más allá de toda la maldad y de lo feo que ocurre en el mundo, no hay peor lugar que una ciudad oscura y sin nombre que está aislada del tiempo y del espacio. Somerset trabaja con una máquina de escribir. Otros policías lo hacen en computadoras. No hay ninguna referencia a la cultura pop, ni comerciales, ni ninguna pista de en qué momento suceden todos estos hechos para el espectador. Lo único que sabemos es que la película es de mediados de los 90, pero no sabemos el tiempo exacto de los hechos. Zodiac, otra de las grandes obras de David Fincher, por ejemplo, transcurre en los años 70, pero el mismo Fincher en sus comentarios sobre la película argumenta que el pecado no es moderno. Seven es atemporal. El ritmo de Seven no lo marcan los actos, sino el mensaje, que va tomando forma según Mills y Somerset van descubriendo escenarios orquestados por el villano. Y la película no es una película de acción, sino de expresión. Y difundir su mensaje es tan importante para la misma como lo es para el asesino. La paradoja de la película es que, en realidad, es mucho menos violenta de lo que la gente la recuerda. El único asesinato que presenciamos en pantalla es el de Doe al final a manos de David Mills. Todo lo demás sucede fuera de cámara, y es nuestra corrompida imaginación la que se encarga de rellenar esos huecos. David Fincher trazó una nueva línea en torno al acto de ver una película, y luego la cruzó. Seven no solo se ve, sino que se experimenta con todo el cuerpo. Y esto me parece maravilloso. Técnicamente, como Fincher mueve la cámara es impresionante.
Todos los planos están pensados con mucho cuidado y nos da la bienvenida a un viaje en donde no tenemos más alternativa que sentarnos y ver lo que está pasando. Y lo que le da más profundidad a toda la trama es que John Doe siempre estuvo ahí. Es descrito como metódico, inteligente y paciente. Una cosa curiosa es que este cuidado que Fincher transmite en las escenas de los crímenes lo hace con planos en cámara estática. El único momento en donde ese control de cámara no sucede es en la persecución de Mills a Doe. La escena está filmada completamente con cámara en mano. Y este recurso de persecución en cámara en mano ha sido imitado en años posteriores en muchísimas películas. Me queda hablar del final, un digno final para lo que nos venían contando. El silencio de los inocentes, o el silencio de los corderos para los españoles, podría considerarse como su antecesor directo. Compartía parte de esta atmósfera oscura y mórbida, pero esta película tenía un final relativamente saludable, como esperanzador. Uno made in Hollywood. El público por aquel entonces iba al cine a ver violencia, pero esperaba una resolución simpática al final. Seven agarró a todo el mundo con la guardia baja. El asesino se entrega cuando todavía falta media hora, y el espectador no tiene ni idea de qué demonios va a suceder. Acá no tenemos ventajas sobre los personajes, y estamos a la merced del guión como los protagonistas. Siempre me pareció increíble cómo no es necesario que muestren la cabeza de Tracy en esa caja. La reacción de Morgan Freeman es suficiente para que nosotros entendamos y hasta podamos verla también. Somerset abre la caja y no puede procesar lo que está viendo. Y nosotros, conforme vamos descubriendo qué hay dentro, tampoco. Nos angustiamos porque sabemos que Mills va a concederle la victoria al asesino. Seven, hasta este momento, ha sido tan desgarradora que ahora resulta imposible que vuelva sobre sus pasos a esta altura. Este desenlace traumatizó a toda una generación que se venía recuperando de la tragedia de Mufasa un año atrás. Esa caja elevaba la película a otro nivel. Tras su estreno, la película fue muy criticada, pero mientras los críticos la despreciaban en 1995, el público no dejaba de hablar de ella. Y cuando los espectadores crecieron, trasladaron su conversación a los foros, redes sociales y medios que hoy en día conocemos. Seven es uno de los mejores ejemplos de cómo el legado de algunas películas no se consolida hasta que el público al que más le impactó adquiere autoridad y voz para reivindicarlo. Algunos cineastas y guionistas la han imitado, por ejemplo, en sus persecuciones con cámara en mano, los villanos que solo quieren ver el mundo arder, o los dementes míticos. Para mí, Seven es atemporal y una joya del cine. Entendiendo que se estrenó en un momento donde el cine de Hollywood era feliz y nos invitaba a soñar con cosas bonitas, llegó y nos hizo soñar. Sí, solo que esta vez con cosas no tan bonitas. Su legado fue creciendo con el paso del tiempo y fue pionera para muchísimas obras de los años siguientes. Y sigue siendo referente para cineastas, guionistas y espectadores. Puso a Fincher en lo más alto y le dio luz a historias más arriesgadas, oscuras y que, como pasa en la vida misma, no todo es color de rosa con el típico final feliz de Hollywood. Es única y considero que es de esas películas que uno dice, sí o sí tenés que verla antes de morir. Después del primer asesinato, Mills le pregunta a Somerset si alguna vez había visto algo así. No. Y hasta acá llegamos con el análisis de esta película. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. Si llegaste hasta acá, no me queda más que agradecerte por mirar. Hasta la próxima. Y una vez más, ¡aguante la ficción, carajo! Thank you. Come back anytime.